Hoy vamos a hablar de la importancia de la organización. Actualmente la organización para mí es fundamental en mi vida. Creo que es evidente que cuando hablamos de organización todo el mundo tiene algún tipo de organización, ya sea en cuanto a trabajo, estudios o algún otro tipo de actividad. Siempre ha de haber un mínimo de organización en tu vida para saber qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y qué tiempo libre vas a tener. En mi caso, empecé a organizarme desde hace muchos años atrás, pero esta organización la vas perfeccionando y la vas adaptando a ti y la manera que te da mejor. Así que hoy os voy a compartir un poco cómo me ha influenciado a mí la organización en la vida y cómo me organizo. El organizarme me ha hecho ser quien soy. Ha hecho que pueda seguir una rutina en el gimnasio, que pueda seguir una dieta, ha hecho que pueda cumplir las tareas que he de cumplir en un día, que me pueda organizar los fines de semana con el trabajo, actividades que tengo que hacer. Para decirlo de alguna manera, la organización es como la estructura de mi vida para poder desenvolver todas las tareas que hacer en un solo día. Evidentemente, yo empecé organizándome con el típico grupo de WhatsApp donde estás tú solo, vas apuntando ahí las cosas que has de hacer y ya está. Evidentemente, ahora ya no utilizo esta herramienta y utilizo otras donde puedes apuntar todo mucho mejor, explicarte mucho mejor y organizarte mucho mejor para a la hora de hacerlo desenvolverte mucho mejor. Si a ti el grupo de WhatsApp te funciona perfecto, sigue con el grupo de WhatsApp. Hoy te voy a compartir mis herramientas que me han ayudado a mí a estar en perfecta organización. Ya tenía planificado hacer este vídeo, pero para darme cuenta mucho más de lo importante que es la organización, la semana pasada nos quedamos sin wifi en casa, no me pude organizar casi nada, ya que mis métodos de organización funcionan con wifi y aquí tampoco había mucha conexión, de manera que no podía acceder a ellas y mi vida fue bastante caos la última semana. Ahora ya por suerte ha vuelto, me he podido organizar mucho mejor, utilizar las herramientas que utilizo siempre en el momento del día que quiera y ahora ya todo mucho mejor. El hecho de que me quitaron la organización la semana pasada hizo que tuviera mucho más estrés, que fuera mucho más agobiado y que tuviera un caos completamente en mi vida, de no saber qué me toca hacer al día siguiente, qué me toca hacer en X momentos del día y no saber qué cosa he de publicar, qué cosa he de hacer. Dicho esto, como pequeña introducción a qué es la organización, cómo me afecta en mi día a día y lo importante que es para mí, os voy a enseñar mis herramientas. La primera herramienta es Google Calendar. Es súper famoso, muy intuitivo. Es la que yo utilizo para organizar mi día a día y la utilizo como si fuera una agenda. Apunto las tareas que hacer al día siguiente, que hacer hoy y las que tengo a cierta hora del día y no puedo elegir cuándo hacerlas. Como sería, por ejemplo, cuando quedo con una persona para hacer un podcast, cuando tengo trabajo, cuando he de ir al gimnasio, cuando he de cocinar, cuando he de comer. Es decir, todo lo que tenga una hora determinada lo voy a indicar en el calendario para saber que eso me toca a esa hora. Las demás tareas a mí me va bien ponerlo arriba y ya cuando a mí me vaya bien hacerlo cuando pueda. Dependiendo de cómo seas, te irá mejor ponerlo en una hora o cuando sea. Por ejemplo, si tienes mucho autocontrol o tienes disciplina o sabes más o menos a qué hora ya vas a hacerlo, lo puedes poner arriba y ya te acabas de organizar tú dependiendo del día. Si es una persona que le gusta todo tenerlo súper controlado, que necesita saber a qué hora hacer exactamente qué cosa para poder hacerlo, pues te recomiendo que pongas cada cosa a la hora que vas a hacer y así ya tendrás todo planificado por horas y momentos y tareas. Esto yo antes lo hacía en otra aplicación que veremos a continuación, pero he decidido quedarme con esta, ya que desde el móvil también se puede ver muy bien, puedes agregarlo muy bien y se entiende todo súper bien. Para mí, si tuviera que mejorar algo de esta aplicación es poder indicar el tipo de tarea que tengo. Como veis en la otra aplicación de antes lo usaba, podía poner si era un asunto de gimnasio, si era un asunto de trabajo, si era un asunto de redes, un asunto familiar, qué tipo de cosa era cada tarea que tenía que hacer. Eso me iba bastante bien para así poder agrupar tareas del mismo estilo a la misma hora del día y hacerlo todo de golpe. Pero igualmente, el no tener esta herramienta no me importa mucho ahora. Sigo con Google Calendar, que es lo que me mejora a mí. Pasando a la segunda aplicación donde organizo mi vida, es Notion. Notion es súper recomendable a todo el mundo. Tiene un montón de aspectos, un montón de cosas que hacer y es súper fácil siempre que sepas un poco cómo hacer. No es como Google Calendar, que es muy intuitivo, tiene muchas programaciones, depende de lo que quieras hacer. Será más difícil, será más fácil, ya que tiene muchas opciones. Puedes hacer calendarios, puedes hacer tablas, puedes hacer dietas, puedes hacer de todo en esta aplicación. En mi caso, lo que hice fue coger una plantilla de internet donde había diferentes apartados que me gustaron y ahí ya la empecé a tocar un poco poniendo lo que a mí me gusta más, lo que me sobraba y así quedó la plantilla que tengo actualmente. Evidentemente esta plantilla ha ido evolucionando al paso del tiempo, he ido añadiendo cosas, he ido quitando, hay cosas que están ahí pero que no uso, pero que las sigo manteniendo por si algún día lo quiero retomar. Ya os voy a explicar un poco qué es lo que más utilizo actualmente de esta plantilla. Lo que más utilizo
que lo utilizo cada día, es el tema de redes. En redes tengo dos apartados, una para ver si está hecho y otra para ver un calendario general de lo que me toca al día a día, la siguiente semana o el próximo mes. En este calendario general podemos ver las cosas que me tocan al día, la red social donde lo de subir y más o menos la hora o lo pone o yo ya me lo sé. Pero lo que no puedo ver en el calendario, no sé si porque no lo tengo programado yo o porque no se puede, es si está hecho o no está hecho. Eso ya voy al siguiente apartado, donde ahí ya puedo ver si está hecho, si no está hecho, o incluso al lado puedo indicar lo que me falta por hacer, tipo si me falta subir una miniatura, si me falta cambiar una canción o algún tipo de ejemplo de lo que me falte por hacer. Si pasamos a otro apartado de Notion que me va muy bien para organizarme, sería el apartado de Books. En este apartado simplemente voy apuntando libros que me quiera leer, que me creen interés o que de mirar si me voy a leer o no me voy a leer. Y evidentemente ya están apuntados los que me he leído o los que me estoy leyendo. Siempre marco la fecha de inicio, la fecha de final, las páginas y el autor. También lo utilizo como índice para ver a qué página me quedo. Es decir, cada día, después de acabar de leer, digo ahí la página en la que me he quedado. Como podéis ver ahora, he empezado este libro de hábitos atómicos, que lo empecé hace 2 días, evidentemente 2 días de cuando estoy grabando esto, no de cuando voy a subir el vídeo. Y podemos ver que voy por la página 30. Sinceramente creo que este apartado tampoco es una gran cosa, pero me va bien para acordarme de libros que me hablan en un momento determinado y lo apunto rápidamente, sobre todo para no perderme de por dónde voy y para tener un registro de los libros que estoy leyendo, que es un tema que a mí me interesa. También para ver cada cuánto tardo en leerme un libro. Por ejemplo, el anterior que me leí, las 48 leyes del poder, a mí personalmente me costó mucho leérmelo, se me hizo muy largo, por eso tardé tanto. Y ahora vamos ya con el último apartado que uso más diariamente en Notion, que es el tema de work. Ahora sí que ya he bajado un poco más el consumo, ya que no me voy a organizar en tantos trabajos al estar aquí en una granja, pero cuando estaba en Sydney era como mi calendario solo de trabajo. Ahí apuntaba qué de trabajo tenía, con qué compañía, dónde era el sitio, la hora, si me habían pagado, qué día lo había hecho y qué día me llegaba este pago. Este personalmente a mí me servía mucho al estar en Sydney, ya que hacía muchos trabajos con diferentes compañías, había trabajos que me pagaban un día, otros, unos cada una semana, otros cada 2, entonces me iba muy bien para tener todo este registro y ver que finalmente todas me acababan pagando, y evidentemente para saber qué trabajo me tocaba al día siguiente, de aquí a una semana, y así tener una planificación a largo plazo de qué trabajos tenía. Ahora vamos a pasar con 3 apartados, ya no utilizo mucho, pero que he llegado a utilizar. El primero sería un habit tracker, simplemente hábitos que quiero hacer al día a día, y ahí ya los iba marcando conforme si los había hecho o no los había hecho. La verdad que este a mí personalmente me funcionaba muy bien, sobre todo para dar claridad a qué hábitos quiero hacer y recordarme que los he de hacer. Entonces diréis, ¿por qué lo has dejado? Simplemente lo dejé porque me suponía mucho tiempo el entrar cada día y apuntarlo. Y es ¿cómo te va a suponer mucho tiempo el entrar cada día y apuntarlo si antes de ir a dormir ya lo hacías? Sí, evidentemente antes de ir a dormir ya lo hacía. Una cosa que no me gustaba era antes de ir a dormir tener que coger el móvil y tener que marcar cada cosa que había hecho, ya que antes de ir a dormir aprovechaba para leer y apuntar en el diario, y el tener que volver a sacar el móvil me daba mucha pereza por el tema de volver a ver la pantalla, volver a ver luz y tener que marcarlo. Así que en vez de esto he pasado a otra cosa que veréis más adelante. El siguiente apartado que utilizaba aquí en Notion, en el apartado de tasks, era donde apuntaba las cosas que había de hacer al día siguiente, de aquí a una semana o de aquí a un mes, igual que el que ahora tengo en Google Calendar. Aquí, como he dicho antes, podía apuntar el motivo de cada cosa, si era de fitness, familia, del dinero, del trabajo, etcétera. Pero me pasé a Google Calendar porque en el móvil lo veía mucho mejor, podía editarlo mucho mejor y tenía muchas más facilidades con el móvil. Igualmente, esta herramienta iba súper bien, súper recomendada, y la verdad que te hace que tengas muy buena organización, ya sea en Google Calendar o en Notion. Yo te recomiendo que utilices una herramienta de este estilo. Pasamos al último, que no es más algo de utilizar al día a día para organizarte, sino que es algo que va bien tener a mano, y es que tengo un apartado de datos importantes, como por ejemplo mi pasaporte, mi DNI. ¿Y esto por qué lo tengo? Porque a veces que voy a un sitio me piden el pasaporte, me piden el DNI, para no tener que sacarlo, ya lo tengo ahí con el número, con todo, y ya solo tengo que entrar, mirar ahí y ya decírselo. Esto me ahorra tiempo y lo tengo ahí todo muy organizado con todos mis datos, así que a la hora de apuntarme en un gimnasio, hacer algún registro o cualquier cosa, ahí voy mucho más rápido que no teniendo que sacar cada cosa. Por último, tengo un Excel que es como la sustitución del habit tracker que tenía antes, mucho más global, pero que me da mejor a mí. ¿Por qué te da mejor? Ahora tengo este Excel donde pongo lo eficiente que he sido en un día, o lo que he trabajado en un día, o si he cumplido los objetivos del día básicamente. Si un día tenía que descansar y era mi día libre, si he cumplido el objetivo de desconectar y descansar, lo voy a marcar como verde, por mucho que no haya tenido ninguna tarea de trabajo, gimnasio o otro, simplemente porque he realizado el objetivo del día. Estos objetivos lo califico en 4 colores: rojo, naranja, amarillo y verde, de menos a más, eficiencia, o menos a más, cosas que he hecho cumpliendo lo que tenía
tenía que hacer. ¿Y por qué me da mucho mejor esto y no el Habit Tracker? Con el Habit Tracker sí que podía seguir mucho más de manera específica lo eficaz que estaba siendo en cada hábito, pero no me permitía ver de forma tan visual si estaba siendo más eficiente o no al paso del tiempo. Aquí simplemente al mirarlo durante 3 segundos ya estoy viendo si voy en buen camino o en mal camino en comparación a los anteriores días, semanas o meses. Mi objetivo es de este calendario, por decirlo así, acabar el año y haber visto una escalera de color hacia arriba, siendo mucho más productivo y mucho más eficaz en cuanto a las cosas que hacer. Y para acabar un poco explicar este Excel súper sencillo, abajo de cada mes hago un recuento de los días que están en rojo, naranja, amarillo y verde para ver un poco cómo ha ido este mes. Y en cuanto al último apartado, organizarme, que es el dinero, tengo dos cosas. El Excel que ya enseñé, que es donde apunto todos los gastos, no voy a comentarlo mucho porque ya dediqué un vídeo específicamente a eso. Este otro calendario donde hay las 4 fuentes de ahorro que estoy haciendo este año, que serían criptomonedas, un fondo de interés, fondos indexados y ahorro normal. Y aquí voy apuntando si se está haciendo cada semana, los que se hagan cada semana evidentemente, o si voy quitando y ahorrando los otros dos, que sería ya de forma manual cada mes. Evidentemente, si puedo ir quitando ya ahorros o haciendo la parte de ahorrar ya dinero de otros meses, lo voy a ir haciendo. ¿Por qué? Porque si tengo ahora la capacidad de hacerlo, cuando llegue ese mes ya no tendré que hacerlo. Es decir, si ahora puedo ahorrar ya dinero de abril, lo voy a hacer, porque puede ser que llegue abril, no tenga trabajo y no tenga esa capacidad de ahorrar. Entonces siempre que pueda avanzar el ahorro, lo voy a avanzar. Y si acabo el día 9, en vez del día 12, de ahorrar todo lo que quería en un año, pues ya habré acabado. De manera que el día 9 podría plantear ya el ahorro de estos 3 meses que quedan o ya empezar una nueva metodología de ahorro. Dicho esto, esa sería mi organización de mi vida en los diferentes apartados. Evidentemente, como he dicho al principio, es algo que ha ido evolucionando al paso del tiempo. Esto no ha salido así de la nada y no quiero decir que esto sea lo mejor. Como he dicho antes, cada uno se organiza con sus herramientas, con su manera de hacerlo y es importante que encuentres tu manera que se adapte a ti. No hay una manera perfecta, no hay algo que funcione para todos. Y para acabar con este vídeo quiero acabar con una conclusión muy importante y es que estas herramientas para ayudarte a organizar el día te han de ayudar a eso, a organizarte para el día. ¿Qué quiero decir con estas? Estas herramientas no te han de suponer un trabajo extra al final del día, te han de suponer un ahorro de tiempo del día, ya sabiendo lo que has de hacer, sabiendo cuándo lo vas a hacer, teniendo esa planificación ya hecha. No has de gastar al día 1 hora o 2 en planificarte. Si ya tienes esto, es para ahorrar ese tiempo. Da igual que se vea muy mal, da igual que se vea desordenado. Si tú eres consciente de lo que hay y tú lo entiendes, es lo importante. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que está súper organizada, todo súper limpio, pero ¿qué es lo importante? ¿Cuánto tiempo estás gastando en organizarte así? 2 horas al día, te estás organizando muy bien, pero has gastado 2 horas organizándote que las podrías haber dedicado en hacer cualquier otra actividad. Así que como conclusión de este vídeo, organízate de la manera que te vaya mejor y eficiente para poder trabajar. Y recuerda, no perder tiempo organizándote mucho y quitándole tiempo a trabajar o hacer otras actividades.